suyos para la vida de Jehú. Le dice, mira, ve y unge a Jehú. Y la Biblia nos enseña en 2 de Reyes 9 que Eliseo, habiendo sido obediente a Dios, envió a uno de los jóvenes, de los hijos de los profetas, a que hiciese esta encomienda de Dios, a que ungiese a Jehú por segunda ocasión. Y dice la Biblia que este joven profeta subió a Ramot de Galaad a ungir a Jehú por segunda vez. Por segunda ocasión Dios unge a Jehú. ¿Sabes por qué Dios hace esto? No porque la primera vez no funcionó. Dios lo hace para demostrarle a Jehú que cambian los tiempos, cambian los reyes, cambian los profetas, pero la palabra de Dios sigue siendo la misma. Y Dios quiere en esta noche que tú entiendas que pueden cambiar los tiempos, pueden cambiar las personas, pueden cambiar los gobiernos, pueden cambiar las temporadas, pueden cambiar las leyes, pero la palabra que Dios dio no cambia. Si Dios dijo que iba a hacer algo en tu vida, aunque pase el tiempo y tú no veas nada, aunque el que te ministró se muera y tú sigas sin ver nada, aunque pasen los años y tú no veas nada, si Dios te dio una palabra, esa palabra se cumplirá. Porque la palabra de Dios sigue siendo la misma. La Biblia nos enseña que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará, sino que permanecerá para siempre. Ahora bien, ¿por qué te hablo esto? Porque es necesario que entendamos en esta noche que Dios tenía un propósito poderoso con Jehú. Jehú es ungido como rey con un propósito de parte de Dios. Porque Dios no hace cosas al azar. Dios no se mueve de forma aleatoria. Dios es un Dios, como siempre digo, intencional en todo lo que hace. Y Dios tenía un propósito particular para la vida de Jehú. Y no solamente para la vida de Jehú, Dios tenía un propósito para la nación entera que se tenía que cumplir. Y Él quería utilizar a Jehú como instrumento de cumplimiento. Ahora bien, uno de los planes más importantes que Dios tenía con Jehú, si no el mayor plan, era que Dios quería usar a Jehú como un instrumento suyo a fin de que su nombre fuese engrandecido, trayendo juicio a la casa de Acab. No se pierda, esté conmigo. Recapitulamos. Se levanta Elías por orden de Dios en tiempo donde está gobernando Acab y Jezabel, un gobierno duro, un gobierno donde hubo persecución. Se levanta Elías por orden de Dios y Dios le dice: ve y unge a Jehú como rey. El tiempo pasa, Elías muere, todavía Jehú no es rey, sigue siendo funcionario del ejército. Parece que la palabra de Dios no tuvo cumplimiento, o algo pasó, o el profeta está loco, Dios se equivocó, pero Jehú no está viendo nada. Sin embargo, una vez muere Elías, Dios levanta a Eliseo. Dios le dice a Eliseo: ve y unge a Jehú por rey por segunda ocasión, porque Dios le quiere demostrar a Jehú que todo puede pasar menos su palabra, que Dios tiene un propósito con él. Y viene el profeta Eliseo, unge a Jehú con un propósito. Y te dije que el mayor propósito que Dios tenía era engrandecer su nombre delante de los hombres. Y la intención de Dios era que por medio de Jehú se derramase su juicio sobre la casa de Acab, sobre aquel gobierno duro que habían perpetuado Acab y Jezabel. Y usted conoce un poco la historia. Usted ha oído hablar de Acab, de Jezabel. Usted ha oído hablar de su reinado perverso. Reinaron perversamente sobre Israel. La Biblia nos enseña en Primera de Reyes, capítulo 16, versículos 32 al 33, que Acab edificó un templo a Baal, y como si fuese poco, dice la Biblia que hizo también Acab una imagen de acera. Haciendo así, dice la Biblia, Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Ahora usted entiende por qué Dios tenía un plan con Jehú. Acab se había comportado de forma terrible, perversa, Jezabel también. Y Dios decide que por medio de Jehú va a aplastar la soberbia de Acab y Jezabel.
Dios decide que por medio de la mano de Jehú va a traer juicio sobre aquellos que habían gobernado con injusticia y con depravación. Acab fue terrible, hizo peor que todos sus antepasados. Y este rey perverso había dado lugar a la idolatría en Israel. ¿Por qué razón? Porque él se había casado con Jezabel, que de alguna manera formaba parte de aquellos fenicios que adoraban a Baal. Y en aquella unión la idolatría entró a Israel. No solamente entró la idolatría de forma devastadora, sino que habían permitido el asesinato del fiel Nabot, el hombre que se rehusó a negociar su viña, porque era herencia de sus padres y él quería honrar la ley de Dios. Y Acab y Jezabel ordenaron su asesinato. No solamente esto, habían perseguido a los profetas y les habían matado a muchos de ellos. Eran terribles. Y ante todo este escenario de blasfemia, de burla, de depravación, Dios decide no quedarse de brazos cruzados. Dios decide no quedarse inerte. Y la orden que Dios le da a Jehú es la siguiente. Segunda de Reyes, capítulo 9, versículos 6 al 8. Yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. Herirás la casa de Acab, tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos, los profetas. ¿Quién iba a vengar? Jehová. Dios iba a vengar. Para que yo venga la sangre de mis siervos, los profetas, y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel. Y perecerá toda la casa de Acab. Y destruiré de Acab todo varón, así al siervo como al libre en Israel. El tiempo del juicio había llegado y el instrumento de Dios era Jehú. El instrumento de Dios era Jehú. Diga conmigo de nuevo, Jehú. Yo quiero que usted se grabe ese nombre porque nosotros somos los Jehú de este tiempo. Jehú significa, aleluya, Jehová es él, porque precisamente en la encomienda que Dios le había dado, Jehú tenía que procurar engrandecer el nombre de Jehová. Todo lo que Jehú hacía tenía que apuntar a Dios. Todo lo que Jehú hacía tenía que exaltar el nombre de Dios. Por eso su propio nombre es Jehová, es él. La Biblia nos enseña que nosotros fuimos creados para gloria de su nombre. Nosotros somos los Jehú, los que tenemos que en todo lo que nosotros hagamos exaltar el nombre de Dios. Que nuestra vida anuncie que Jehová es Él. Que nuestra forma de hablar anuncie Jehová es Él. Que nuestra forma de conducir nos diga Jehová es Él. Que la forma en que nosotros recibimos el consejo de Dios anuncie Él es Jehová. Aleluya. Y eso era lo que tenía que hacer Jehú, engrandecer el nombre de Dios. Y según evidencian sus principios, si usted va a la historia, según evidencian sus comienzos, Jehú parece haber estado de acuerdo con el plan de Dios. Parece que a Jehú le gustó lo que Dios le pidió. De alguna manera quiso traer honor a Dios. Y la Biblia nos enseña que Jehú hizo muchas cosas. Y yo quiero traerle un resumen de lo que Jehú hizo. Usted puede leer luego la historia con calma. Número 1, la Biblia nos enseña que la primera decisión que toma Jehú es ir contra Joram. Y yo sé que estoy diciendo muchos nombres, pero por favor presta atención para que no se pierda. Jehú toma la determinación de ir contra Joram. ¿Quién es Joram? Joram es uno de los descendientes de Acab que ahora estaba ocupando el trono. Acab ya había muerto, pero Dios dijo que toda la casa de Acab iba a morir. Y ahora estaba Joram ocupando el trono. Entonces, lo primero que hace Jehú es que dice, bueno, yo voy a ir contra Joram. Yo voy a ir contra la máxima representación de Acab. Y la Biblia nos enseña en Segunda de Reyes 9:24. Pero Jehú entesó su arco e hirió a Joram entre las espaldas, y la saeta salió por su corazón y él cayó en su carro. Mire lo que hace Jehú. Dice que entesó su arco. Y me gusta esto porque hay algo que podemos aprender de Jehú. Jehú no buscó recursos externos, Jehú usó lo que tenía en su mano. Dios lo había ungido como rey, pero yo te dije que él no se sentó en el trono automáticamente. Él siguió funcionando como un soldado más, como alguien del ejército.
Ahora, aunque fue ungido como rey y Dios le da una instrucción, como si él fuese ya rey, porque le dice extermina a todo el mundo, y la única decisión, quien único podía tomar la decisión de matar a diestra y siniestra, un rey. Ahora bien, Dios le habla como a un rey, pero él no tiene herramientas de rey porque él no está en el trono. Lo único que él tiene en su mano es un arco. Pero como Dios le habló a Jehú, él está convencido de que si Dios le habló con lo que él tiene en su mano, Dios puede hacer cosas grandes. Me acuerda a David un poco. David no tenía el armamento que tenían los demás hombres del ejército de Israel, pero tenía lo que sabía usar, la piedra, tenía la honda, y Jehú tenía lo que él sabía usar. Y Dios lo que le estaba diciendo: Jehú, te voy a permitir hacer cosas grandes con lo que tienes en tu mano. Aleluya. Y me gusta porque Dios no esperó que Jehú estuviese sentado en el trono para hacerle demandas extraordinarias. Dios le hizo las demandas con lo que tenía desde donde estaba. Y dice que entesó el arco. Y entesar el arco, lo que significa literalmente es que estiró el arco con toda su fuerza. Y hay demandas que Dios te va a hacer que parecen grandes, y Dios te va a decir: emplea tus recursos y ponle toda tu fuerza. El que te va a adiestrar la mano es Dios, pero tú ponle toda tu fuerza, tú ponle toda tu pasión. Y él estiró con toda su fuerza el arco, y cuando lo estiró con toda su fuerza y lanzó aquella saeta, cayó muerto Joram. Y no solamente cayó muerto. Me gusta porque dice que aquella saeta que lanzó Jehú traspasó sus espaldas y salió por el corazón. Desbarató el corazón. Lo que estaba queriendo decir esta acción era: me he propuesto a eliminar de raíz lo malo que ha tocado mi nación, porque del corazón nacen los malos deseos. Entonces el hecho de que la saeta salga por el corazón está diciendo: voy a erradicar por completo lo que está pasando aquí. Empezó Jehú una victoria poderosa, y no solamente se conformó con matar a Joram de esta manera tan terrible, sino que él recordó la palabra que Jehová había hablado el día en que Acab y Jezabel fueron contra Nabot. Y él recordó que Dios pronunció una palabra y que Dios le había dicho acá: mira, en esta heredad de Nabot, ahí ustedes van a ser sepultados, ahí es donde ustedes van a estar. Estoy parafraseando. Entonces Jehú recuerda que Dios habló. Como Jehú recuerda que Dios habló, Jehú dice: no solamente lo voy a dejar por muerto, quiero que la palabra de Dios se cumpla por completa. Y le dice a su hombre: vamos a hacer algo, recojan el cuerpo de Joram y llévenlo a Jezreel, pónganlo allí en la viña de Nabot, llévenlo ahí donde Dios dijo que iba a estar su cuerpo, tírenlo allí. Y llevaron el cuerpo de Joram allí, lo tiraron, se deshicieron del cuerpo. Y el cuerpo de él sirvió de abono para la tierra que quisieron tomar. Porque la tierra, aunque ellos la tomaron ilegítimamente, seguía siendo de Dios, porque Nabot nunca la vendió. Ahora, no solamente hace esto. ¡Wow! ¡Qué terrible este hombre, Jehú! Fue contra Joram. Procuró honrar la palabra hablada por Dios, que no fue hablada directamente a él, pero como él la escuchó, la quiso honrar. Ahora hace una segunda cosa. Ordena la matanza de Ocosías. Y Ocosías era otro rey, pero este rey gobernaba el área de Judá, el área sur de Israel. Y ahora él ordena que fulminen a este rey. ¿Por qué razón? Porque aunque Ocosías no estaba ligado totalmente a Acab, él había subido a hacer alianza con Joram. Él dijo: bueno, ¿sabes qué? No solamente voy a matar a Joram, si este subió a hacer alianza con él, también lo voy a matar a él. Y dice que envió a sus hombres a matarlo. Y es interesante porque Ocosías de alguna manera sí formaba parte de la descendencia de Acab a través de su madre, porque su madre, aleluya, era la hija de Acab y Jezabel, así que era como un nieto, pero él no estaba íntimamente ligado. Él se había encargado del reino del sur. Él no estaba involucrado en nada de las cosas que estaban pasando en el reino norteño de Israel. Entonces lo mataron. Ahora hace una tercera cosa. Este hombre está dispuesto a cumplir con lo que Dios le dijo. Una tercera cosa: ordena la matanza de nada más y nada menos que Jezabel. Ordena la matanza.
matanza de Jezabel. Y llega allá donde estaba Jezabel y ve a 3 eunucos y le dice a los 3 eunucos: mira, ustedes están de mi parte. Ustedes entienden que ya están cansados de lo que está pasando en este reino. Y los eunucos, y él dijo: ok, háganme un favor, tiren a Jezabel por la ventana. Y la tiraron. Y cayó como una bomba cuando tú la llenas de agua y la tiras con toda tu fuerza. Reventa. Cayó reventada. Su sangre salpicaron todo a su alrededor. Los caballos, todo se llenó de sangre de ella. Y no solamente esto. Ahora Jehú dice: está muerta, pero la quiero pisar bien pisada. Y coge el carruaje suyo y le pasa por encima. Porque si había algo más vergonzoso o que profanase más a un muerto que la propia muerte, era que le pasaran por encima luego de estar muerto. Y él dice: yo voy a hacer esto de forma severa, que vean que quién es Dios y quién es Jehú. Y le pasa por encima. Ahora hace una cuarta cosa. Dice la Biblia que ordenó la decapitación de los hijos de Acab, de la descendencia de Acab. Y ahora cuando él toma esta determinación, dice que los hijos, los descendientes de Acab estaban en Samaria. Eran 70 hombres. Y él cogió y le dijo a los que estaban pendientes de sus hijos, los que estaban cuidando a los hijos de Acab, le dijo: mira, ¿están dispuestos a pelear? Escojan el mejor, los muchachos, y ustedes prepárense porque hay guerra. Y yo: no, ya nosotros escuchamos lo que tú hiciste con Joram, escuchamos lo que hiciste con Ocosías, escuchamos lo que hiciste con Jezabel. Tranquilo, que nosotros no queremos guerra. Tú haz lo que tú quieras, nosotros estamos a tu servicio. Ah, sí, ok. Pues van a coger a los 70 muchachos y me los van a decapitar y van a poner su cabeza en una canasta y me la van a traer. Me la van a enviar acá a Jezreel. Y lo hicieron. Cortaron la cabeza. Una matanza terrible. Llevaron allá a Jezreel las cabezas de los muertos. Ahora no solamente se ordena que maten a estos muchachos, y lo hacen, sino que ahora él dice: yo voy a hacer una quinta cosa, porque es que la reforma viene. Y él ordena la matanza de los de la casa de Ocosías, que no tenían mucho que ver con el problema, pero como él estaba picado porque Ocosías ya había ido a hacer alianza con Joram, dicen: también a los de él los voy a matar. ¿Y cómo lo hace? Él va caminando, dispuesto a subir a Samaria, y de repente ve que hay un lugar donde se esquilan las ovejas y están estos muchachitos ahí. Y los muchachos bien chéveres, bien, ¿cómo se dice eso? Bien conversadores, bien amigables, bien ingenuos, entablan una conversación con él. Y allí cuando él ve a estos 42 varones de la casa de Ocosías, y ellos revelan quiénes son, que son parte de la descendencia del grupito de Ocosías, él se molesta y ordena que los maten también. Mátenlos a todos. 42 muertos ahí, todo el mundo muerto. Se murió el diablo. Se murió todo el mundo ahí. Y número 6, como si fuese poco, este hombre va con todas. La Biblia nos enseña que exterminó el culto a Baal. Segunda de Reyes, capítulo 10, versos 18 al 28, nos enseña que exterminó el culto a Baal. Se propuso exterminarlo en su totalidad. Y dijimos hace unos minutos atrás que el culto a Baal entró a causa de ¿quién? De Acab y Jezabel. Y como Dios quería todo lo que tuviese que ver con Acab muerto, él decidió exterminar el culto a Baal. Ese día Jehú exterminó todo rastro de la maldición idolátrica que tuvo sus orígenes en Acab. Mira lo que hizo ese día. Yo lo voy a resumir, pero usted lo puede leer luego. Ese día él mató a los siervos y los sacerdotes de Baal. ¿Cómo lo hizo? Él dijo: mira, vamos a engañar a esta gente. Salió con un hombre llamado Jonadab, que era un tremendo reformador. Salió con este hombre y le dijo: vamos a subir allá, vamos a convocar una asamblea
y le vamos a decir que reúnan a todos los servidores y sacerdotes de Baal. Y yo les voy a dar el mayor sacrificio a Baal. Él estaba engañando. Como cuando el mundo hicieron el sacrificio y luego tenía 80 hombres preparados para la matanza. Mató a los siervos y sacerdotes de Baal. Sacó las estatuas del templo y las quemó. Quebrantaron la misma estatua de Baal. Derribaron el templo de Baal. Y lo mejor, la parte que más me gusta, lo convirtieron en letrina. Lo convirtieron en letrina, en un depósito de desechos del cuerpo humano. ¿Sabe lo que le estaba diciendo Jehú? Si Jehú hubiese sido boricua, le hubiese dicho: tú embarraste el culto a Dios, nosotros vamos a embarrar el culto a tu Dios. Lo convirtieron en letrina. Y nosotros muchas veces tenemos que ser radicales como Jehú. Tenemos que tener el atrevimiento de ser radicales en las reformas de lo que tiene que ver con Dios para bien, y decidir erradicar por completo lo que blasfema y lo que profana el nombre de Dios. No dejar rastro de ello, no dejar evidencia mínima de él. Erradicó todo, lo acabó todo. Por favor, denle un aplauso a Jehú, porque es que Jehú está terrible. ¡Qué hombrazo! Jehú es todo un espectáculo. Maravillosas fueron las obras de Jehú. Obras que merecieran la ovación de todos los... Las iglesias deberían tener un cuadrito de Jehú por ahí y recordarlo como que este hombre bregó. De hecho, Dios mismo alabó a Jehú. Y la Biblia nos enseña en Segunda de Reyes, capítulo, aleluya, 10. Bueno, antes de llegar ahí, escuche esto. Sí, vamos ahí. Segunda de Reyes, capítulo 10, verso 30. Mira lo que Dios dice respecto a Jehú. Le dice: por cuanto has hecho bien. Segunda de Reyes, capítulo 10, versículo 30. Por cuanto has hecho bien, ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la 4ª generación. Óigame, Dios estaba exaltando las obras que había hecho Jehú. Has hecho bien, lo recto delante de mis ojos, hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón. Te voy a dar una recompensa. Tus hijos se van a sentar en el trono hasta la 4ª generación. Evidentemente, amado hermano, hubo mucho bien en lo que hizo Jehú. Él estuvo totalmente comprometido a cumplir con el juicio que Dios quería derramar sobre la casa de Acab y exterminar la adoración a Baal en Israel. Y fue recompensado por Dios con una dinastía que duraría 4 generaciones. Ahora, yo quiero que usted escuche esto porque yo creo que esta es la parte más importante del mensaje. Jehú canceló mucho mal. Mucho mal, él lo canceló. Jehú canceló mucho mal. Pero precisamente ese fue el comienzo de su problema. Escuche bien. Jehú canceló muchas cosas malas, pero ahí empezaron sus problemas. ¿Por qué razón? Porque él canceló mucho mal, diga conmigo, mucho, pero no lo canceló todo. Él canceló mucho mal, pero no canceló todo el mal. Y ese precisamente, amado hermano, es nuestro problema muchas veces. Nosotros venimos a Cristo y erradicamos muchas cosas malas que hay en nuestra vida. Y en esta semana Dios ha venido hablando a esta iglesia acerca del carácter del creyente regenerado. Y como creyentes regenerados nosotros tenemos que tomar la determinación de erradicar cosas que están mal en nuestra vida, que pertenecen a la vieja naturaleza pecaminosa, cuando Cristo no moraba mediante su espíritu en nuestro ser. Y bien, amado hermano, muchas veces nosotros cometemos este error. Comenzamos a erradicar
erradicar cosas negativas de nuestra vida, pero generalmente nosotros erradicamos aquellas cosas que son grandes y que son notorias. El que fuma, deja de fumar. El que bebe, deja de beber. El que se drogaba, se deja de drogar. La que se prostituía, se deja de prostituir. El que era homosexual, deja las prácticas homosexuales. La que era lesbiana, deja las prácticas lésbicas. El que era, aleluya, asesino, deja de asesinar. El que era ladrón, deja de robar. Erradicamos las cosas grandes y notorias, pero muchas veces ignoramos erradicar las cosas pequeñas. Esas zorras pequeñas que echan a perder la viña, nos olvidamos de erradicarla. Y Jehú erradicó lo grande, lo notorio que estaba mal delante de Dios en Israel, pero ignoró las cosas pequeñas. Las ignoró. Y permítame explicarle a mayor profundidad cuál fue el mal de Jehú. Porque esa biografía que nosotros dimos de Jehú es extraordinaria. El hombre tiene un resumen impresionante. Pero amado hermano, Jehú cumplió el designio de Dios en cuanto a la manifestación de su juicio sobre la casa de Acab. Sin embargo, mire esto. Segunda de Reyes 10:29. Con todo eso, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Repito, Segunda de Reyes 10:29. Con todo eso, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Jehú hizo muchas cosas bien, pero la única cosa que él no hizo bien fue lo que lo mantuvo imperfecto en su servicio a Dios. Yo te mencioné ahorita la serie de cosas que Jehú hizo, y cuando nosotros las enumeramos, amado hermano, si usted se dio cuenta, eran 6 cosas en su totalidad. El número 6 dentro de la numerología bíblica habla de imperfección, de algo que no ha alcanzado la plenitud, la perfección. Aleluya, él había hecho 6 cosas muy buenas, pero esas cosas muy buenas, esas 6 cosas buenas, todavía mantenían su servicio a Dios imperfecto. Había una cosa más que él tenía que hacer. La séptima cosa que él tenía que hacer era la que iba a perfeccionar su servicio a Dios, pero él se quedó con las 6. Y muchas veces nosotros nos quedamos con las 6 cosas, y cuando Dios nos mira, usted anda por ahí con un guille terrible diciendo: no, yo ahora diezmo, yo ahora voy a la iglesia todos los cultos, yo ahora ayuno, yo ahora leo la palabra, y Dios diciendo: te falta todavía una cosa más. Y yo no sé qué es lo que te falta a ti, pero hay una demanda de Dios hoy, y Él te está diciendo: hay algo que es lo que va a hacer perfecto tu servicio a mí y no lo has hecho. Hay una sola cosa que va a ser perfecto nuestro servicio a Dios y tal vez no la hemos hecho. Esa cosa pequeña. Piensa, analízate, escudriñate. ¿Qué es eso que Dios te está demandando que tú no has hecho? En el caso de la iglesia de Éfeso, como predicábamos ayer, tuvo 6 obras buenas, pero también le faltaba una cosa: estar en el primer amor. Lo habían dejado. Y cuando Cristo le habla por medio del apóstol a esta iglesia de Éfeso, le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hicieron muchas cosas buenas, resistían a los falsos maestros, sufrían penalidades. Era una iglesia extraordinaria, una iglesia grande, una iglesia en medio de una comunidad hostil que estaba dispuesta hasta lo último. Defendían la integridad del evangelio, de la pureza, la verdad de la palabra. Pero todo lo que hacían lo hacían sin amor, sin la pasión que les caracterizaba al principio de su servicio. Y aunque hicieron muchas cosas buenas, Dios le dijo: hay una que te falta, y esa una, como le dijo a Marta, es necesaria. Y tu hermana María tomó la mejor parte: estar a los pies de Jesús, estar en comunión con Dios. Eso era lo que faltaba a Jehú. Jehú tenía muchas cosas buenas, pero todavía no había entrado en comunión con Dios. Servía, trataba de honrar a su forma, y usted mismo va a ver por qué digo a su forma, la palabra que Dios había dado, pero no tenía comunión. Una cosa le faltaba. Y cuando Dios le habla a la iglesia de Éfeso, le dice: mira, si tú no arreglas esa única cosa, yo vendré pronto a ti. ¿Y sabe lo que Dios le dijo? Yo voy a quitar el candelero del lugar donde está. Le estaba diciendo, le estaba pronunciando juicio a Éfeso. La luz, mi presencia aquí se va a apagar, y ustedes como iglesia se van a volver nada. Y yo creo que hoy hay una advertencia de Dios.
Una advertencia de Dios para los que están aquí y para los que están ahí. Una advertencia de Dios que nos invita a escudriñarnos y a analizar qué nos falta. ¿Qué es eso que no hemos hecho para Dios? Y yo quiero que usted se grabe esto en su corazón, amado hermano, porque todo el mal que nosotros erradiquemos nunca nos eximirá del juicio por el bien que no hagamos. Todo el mal que nosotros podamos erradicar de nuestra vida nunca nos va a librar del juicio que vendrá sobre nosotros por el bien que nosotros no hagamos. Si usted no me lo cree, vaya a la escritura y lea Santiago 4:17, cuando la Biblia dice, aleluya, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Todo el mal que tú quites de tu vida no te va a librar del castigo de Dios por aquello que tú no estás haciendo bien. Pecado no solamente es hacer lo malo, pecado también es no hacer lo bueno. Y hay mucha gente neutral. No hacen lo malo, pero tampoco hacen lo bueno. Hay más que podemos hacer, iglesia. Hay más que le podemos dar a Dios. Hay más de lo que nosotros nos tenemos que desprender para honrar el nombre de Dios. Hay más que nosotros tenemos que hacer para Dios. Hay más que tenemos que entregar de nosotros mismos a Dios. En todos los sentidos. En todos los sentidos de la palabra. Tú sabes qué, amado hermano, muchas veces en cosas tan sencillas como una ofrenda. Nosotros muchas veces podemos traer una ofrenda a la casa de Dios. Y muchas veces nosotros podemos decir, bueno, tengo $10, voy a dar 5 para quedarme con 5. Y quizás ese día Dios quería que tú dieras los 10. Para Él engrandecerse en tu necesidad y demostrarte que cuando tú le das 10, Él te da 20. Pero como no lo hiciste, te quedaste escaso. Entonces, a veces Dios nos está pidiendo más en todas las áreas. Y traje esa de ejemplo, que es muy sencilla, pero que muchas veces fallamos en lo sencillo. Entonces Dios nos está demandando más. Tú escudriña el área en que Dios te está demandando más. Escudriñate. Yo me he escudriñado. Y esta palabra me ha ministrado. Jehú hizo mucho, pero no lo hizo todo. Segunda de Reyes, capítulo 10. Verso 31. La Biblia nos enseña lo siguiente: mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel. Mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel. Pero escucha esta parte: con todo su corazón. Ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. Y esa expresión, con todo su corazón, cuando yo leí este verso, como que sobresaltó y captó mi atención. Con todo su corazón. No cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón. Esa expresión nos da a entender que hubo una parte de su corazón que obedeció a la ley de Dios, pero no todo. Una parte de su corazón se comprometió con la demanda de Dios, pero no todo. Una parte hizo conforme a la demanda de Dios y otra parte no. Jehú manifestó el mismo problema del piloto del cual les hablé al principio. Jehú siguió la mitad del plan. Jehú siguió la mitad del plan. Manifestó una obediencia parcial a la ley de Dios. Y te dije al principio que una obediencia parcial es desobediencia. Obediencia a medias es desobediencia. Obediencia a medias es desobediencia. Mira, Jehú trabajó agresivamente contra la adoración a Baal, como dijo un comentarista. Sin embargo, promovió la falsa adoración al Dios verdadero. Y ese era el pecado de Jeroboam. Promovió la falsa adoración al Dios verdadero. Él eliminó la adoración a Baal, pero nunca instituyó la verdadera adoración a Dios.
Aquí no se va a adorar a Baal, pero tampoco enseñó cómo era que se adoraba a Dios. Usted vio la mitad de su corazón, obedeció, pero la otra mitad no hizo nada. Jehú hizo lo que tú y yo hacemos muchas veces. Escuche esto, Jehú hizo lo que tú y yo hacemos muchas veces. Nos oponemos a las mentiras del diablo, pero no abrazamos por entero la verdad de Dios. Repito, nos oponemos a la mentira del diablo, pero no abrazamos enteramente la verdad de Dios. No nos apegamos a ella por completo. ¿Y saben qué nos convierte eso? ¿Saben qué nos convierte en nosotros repudiar las mentiras del diablo, pero no abrazar por entero la verdad de Dios? Nos convierte en hipócritas. Como dijo un comentarista, seguimos a Dios hasta donde nuestros intereses nos lo permiten, pero no más allá. Yo te doy si tú me das interés. Yo voy a la iglesia si la pastora me da parte. Si no, voy a empezar a faltar porque es que no. Porque a ti te gusta, muchas veces a nosotros nos gusta seguir a Dios hasta donde nos alcanzan nuestros intereses. Pero no más allá. Y Jehú se convirtió en un tibio espiritual. Tenía lo suficiente de Dios para refutar lo malo, pero no lo suficiente como para hacer lo bueno. Usted se vuelve tibio cuando usted tiene lo suficiente de Dios como para reconocer lo que es malo y no hacerlo, pero no tiene lo suficiente de Dios como para reconocer lo que es bueno y hacerlo. Y él refutó lo malo, pero no hizo lo bueno. Y muchas veces nosotros también nos convertimos en cristianos tibios. Y el cristiano tibio tiene una característica muy peculiar. Le gustan las cosas a medias, como el piloto. Quieren aterrizar el avión, pero sin seguir el manual. Sin dejarse guiar por el sistema de navegación auxiliar. Son mitad frío y mitad caliente. Nos gustan las mitades. ¿Y cómo yo sé si yo estoy siguiendo la mitad del plan? Yo creo que nosotros, después de escuchar todo esto, nosotros no queremos fracasar. Pues ¿cómo yo me escudriño, Dios? ¿Cómo yo hago para identificar si yo estoy siguiendo la mitad del plan? Si yo estoy siendo un cristiano a medias, ¿cómo yo me identifico, Dios? Porque te quiero honrar. ¿Cómo identifico cuando mi adoración se ha corrompido? Y quiero hablarte de 3 señales de una adoración corrompida. Luego de hablarte de estas 3 señales, concluimos. Vamos a la conclusión y nos vamos. 3 señales de que tu adoración se ha corrompido. 3 señales de que eres un Jehú. Que la mitad de tu corazón honra a Dios, pero la mitad no. 3 señales de que eres un cristiano a medias. 3 señales de que somos cristianos hipócritas. Número 1. El cristiano que le gusta cumplir solo con la mitad del plan sirve por conveniencia y no por devoción. Servimos por conveniencia y no por devoción. Jehú sí obedeció a Dios hasta cierto punto. Obedeció a Dios en aquello que resultaba provechoso para sí mismo. Y te voy a explicar por qué. Era muy conveniente para Jehú eliminar todos los descendientes de la casa de Acab. Era muy conveniente para él. ¿Por qué era conveniente para él? Porque habiendo él asesinado a Joram, habiendo asesinado a Ocosías, habiendo asesinado a Jezabel, habiendo mandado a decapitar los 70 muchachos, ¿usted no cree que en algún momento, si quedaba alguien vivo, le iban a honrar? Iban a buscar la rebelión en algún punto. Y él dice, bueno, vamos a acabar con todo el mundo. Y de hecho, si usted lee la historia, él acabó con algunos más. Cuando iba a destruir lo de Baal, en el camino se encontró unos pocos más y los acabó por completo. Entonces él dice, espérate, yo tengo que acabar con todos ellos, porque si no hay amenaza para mi reino. Usted se va dando cuenta que ahora, cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta que tal vez la intención de lo que hizo Jehú no era muy pura. Su corazón estaba a medias con Dios.
hizo hasta cierto punto lo que Dios le pedía. Tú sabes que muchas veces nosotros hacemos eso. Entablamos relaciones que Dios nos dice, rómpela. Rompe esa relación porque no es mía, no me agrada, de la índole que sea. Rompe con eso que te has vinculado, que no lo quiero para ti. Porque ahora me dedicas menos tiempo a mí, le dedicas más tiempo a tu novio, le dedicas más tiempo a tu novia, le dedicas más tiempo al trabajo, lo que sea que tú hayas establecido una relación. Entonces tú comienzas a negociar con Dios, porque la mitad de tu corazón quiere obedecerlo, pero la otra mitad quiere tu provecho. Tú le dices, Dios, vamos a hacer algo, yo me quedo con el novio, con la novia, pero lo que hago es que me quedo con él y le reduzco a las horas del teléfono. ¿Tú sabes por qué? Y ahí ya estoy más espiritual. No, Señor, yo me mantengo en este negocio, pero lo que voy a hacer es que en vez de meterle 12 horas diarias, le doy 6. Y comenzamos a negociar con Dios porque nuestro corazón quiere obedecerle, pero a medias, porque todavía queremos nuestro provecho. Todavía queremos nuestro beneficio. Y Dios diciendo, rompe por entero. Quiebra por entero el lazo. Rompe, rompe, rompe. Pero obedecemos a medias. Y él hizo aquello que era provechoso. Eliminó la descendencia de Acab. Tal vez en algún momento iban a luchar por su honor y él dijo, mejor no me corro riesgos de amenaza en mi reino. Hizo lo que le convenía, pero no lo que honraba a Dios definitivamente. Si él hubiese querido honrar a Dios, él instituía la adoración verdadera a Dios y acababa con la falsa. La Biblia dice que él se mantuvo en el pecado de Jeroboam. ¿Y cuál era el pecado de Jeroboam? Primera de Reyes, capítulo 12, versos 25 al 33. Primera de Reyes, capítulo 12, versos 25 al 33. Ahí habla acerca del pecado de Jeroboam, pero para sintetizárselo, amado hermano, quiero hacer énfasis en los versos 28 al 30. Y dice la Biblia que esto fue lo que hizo Jeroboam. Habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. Y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Escuche eso. Él edificó, él levantó 2 becerros de oro y ahora le dice a Israel, he aquí tus dioses, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Mira esto, para resumirle la historia. Israel se divide en 2 reinos. Luego de la muerte de Salomón se levanta a su hijo Roboam y hay una división. Roboam toma el sur, se queda con Judá y Benjamín, me parece que es. Y luego viene Jeroboam y se queda con las otras 10 tribus. Pero esto había venido de Jehová, porque ya Dios le había dado una palabra a Jeroboam y le había dicho, mira, yo te voy a dar las 10 tribus. Ay, que Dios estaba en el asunto. Y Dios le había dado una palabra tan hermosa a Jeroboam que en Primera de Reyes 11:38 la Biblia nos enseña que Dios le habló a Jeroboam y le dijo, si prestares oído a todas las cosas que te mandare y anduvieres en mis caminos e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos. Yo te dije al principio que Dios venía confirmando el mensaje, porque la palabra habló, la pastora habló por medio de la palabra cuando dio lectura acerca de los preceptos de Jehová, que son puros, que son buenos, que son agradables. Y ahora Dios le dice, mira, si tú te mantienes en esos preceptos, si te mantienes en mis mandamientos, en mis estatutos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo. Y mira qué terrible esta palabra, te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Qué terrible esa promesa que Dios le hizo. Pero la Biblia nos enseña que como el lugar de adoración estaba en Judá, las tribus de Israel tenían que viajar a Judá a adorar a Dios. Y Jeroboam dijo, no, espérate, quizás un día se viren contra mí, bajando allá, su corazón de nuevo se les inclina a Jeroboam y vengan esta gente y me hagan rebelión y me quiten de aquí. Ya Dios le había dado una palabra, pero él no confió en la palabra de Dios. Y él dijo, no, yo le voy a facilitar la cosa a esta gente, yo les voy a levantar aquí el lugar de adoración. Y él levantó altares, levantó lugares altos, dice la Biblia.
y allí puso 2 becerros de oro. ¿Sabes qué era lo terrible? Que él no estaba trayendo. Mira lo que él dice. Él pone los becerros de oro y él dice: he aquí tus dioses, los que te sacaron de Egipto. Pero con esto él estaba repitiendo las palabras que Aarón había hablado hace más de 500 años al pueblo cuando les habló de Dios. En otras palabras, lo que él hizo parecía muy espiritual. Parecía espiritual. Pero no era lo que Dios quería. Y este fue el pecado que permitió Jehú. ¿Por qué? Porque la gente comenzó a inclinarse ante aquellos becerros de oro. Comenzaron a adorar a Dios de esa manera. Allí estaba la gente postrada. Buscaron su propia conveniencia, porque la Biblia nos enseña que ahora ya ellos no tenían que bajar a Judá. Judá era bien lejos para ellos. Ahora estaban cómodos. Y si usted lee más adelante, usted se va a dar cuenta que eso fue uno de los argumentos que él utilizó. Mira, ya no van a tener que ir tan lejos a adorar. La iglesia la tienen ahí en su casa. La iglesia la tienen virtual. Ay, Dios mío. Se dañó esto. Ay, yo sé que hay a veces circunstancias particulares, pero amado hermano, cuando nosotros usamos de pretexto, que no es que lo tengo ahí, y la distancia, y Dios entiende. Pero Dios le exigía a su pueblo bajar a Judá al culto, aunque eran del norte. ¿Tú sabes lo que es eso? Ah, y peor aún, si tú tienes los medios para llegar a la casa de Dios y no lo haces por comodidad, peor. Porque si no los tienes, Dios entiende. Se entiende. Pero cuando Dios te da los medios, cuando tienes los $40 para la gasolina, cuando las gomas del carro no están peladas, cuando no te falta el aceite y tú no llegas a la casa de Jehová, no estás corriendo la milla extra, porque tu corazón no está entero con Dios. Eso no estaba en el bosqueo. Esas son las cosas que yo le después, amado hermano, yo tengo un breve conversatorio con Dios. Le digo: Señor, ¿por qué tú me haces cosas como esta? Pero quiero que mi corazón esté entero con Dios. Y si eso es lo que Dios dice que hablemos, lo hablamos. Muchas veces somos cómodos, amado hermano. Y Jeroboam había vuelto a un pueblo cómodo. ¿Y sabe qué fue lo peor? Que Jehú lo mantuvo cómodo. No quitó aquellos becerros. Conveniencia. A conveniencia. Quitamos lo que no es amenaza y eso, que le den a Dios lo que le quieran dar. Y hacemos eso, le damos a Dios lo que le queremos dar. Número 2. Una señal de que tú eres una adoradora media, tienes una adoración corrompida, te gusta el plan a mitad, es que en lo que haces desvías el verdadero enfoque de la adoración. Desvías el verdadero enfoque de la adoración. Se supone que el enfoque de la adoración está en Dios, en su santidad, en su majestuosidad, en gloria de su nombre. Sin embargo, nosotros corrompemos nuestra adoración y la desviamos hacia nosotros mismos. ¿Sabes cuál es la peor tragedia? Servirnos a nosotros mismos en nombre del servicio a Dios. Nos servimos a nosotros en nombre de servicio a Dios. Hoy me conecto por las redes, pero yo estoy ahí en el culto, estoy dándole culto a Dios. No, te estás sirviendo a ti mismo en nombre del servicio a Dios. Nos servimos constantemente nosotros. Aun cuando Jehú buscó exterminar el culto a Baal, ya el enfoque de su adoración estaba desviado, amado hermano. Y se lo quiero probar por la escritura. Él se estaba centrando en su honor y no en el honor de Dios. Segunda de Reyes 10, versículos 15 al 17, nos enseña lo que ocurrió justo antes de Jehú acabar con la idolatría a Baal. Usted sabe lo que sucedió. Segunda de Reyes 10, versículos 15 al 17. Dice: yéndose luego de allí se encontró con Jonadab. Jehová es generoso, significa Jonadab.
hijo de Recab. Y después que lo hubo saludado, le dijo: ¿es recto tu corazón como el mío es recto con el tuyo? Y Jonadab dijo: lo es. Pues que lo es, dame la mano. Y él le dio la mano. Luego lo hizo subir consigo. Lo hizo subir consigo en el carro. Y le dijo: ven conmigo. Ven conmigo, Jonadab, y verás mi celo por Jehová. Escucha esto. Ya estamos en el segundo punto. Nos queda uno. No se desespera, amado hermano. Antes de él acabar con el servicio a Baal, yo te dije que él ya había desviado el enfoque de su adoración. Estaba adorando a mitad. Él se encuentra a su buen amigo Jonadab y lo saluda y le dice: Jonadab, ¿es recto tu corazón conmigo como lo es contigo? Como lo es el mío contigo. Claro, por supuesto. Y Jonadab, sí, claro, por supuesto. Pues dame la mano que vamos juntos a esto. Y mira lo que le dice. Dice que le dio la mano a Jonadab. Luego le hizo subir consigo en el carro y le dijo: ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Él invitó a Jonadab con él, pero no le dijo: Jonadab, vas a ver lo que Dios va a hacer hoy. Jonadab, tú vas a ver la gloria de Dios manifestada hoy. Jonadab, vas a ver cómo Dios acaba con los profetas de Baal. Jonadab, tú vas a ver cómo Dios extermina a los siervos y los sacerdotes de Baal. No, él le dijo: tú vas a ver mi celo por Jehová. Subió al carro y Jehú llegó a Samaria. Allí mató a todos los que habían quedado de acá en Samaria hasta exterminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por Elías. Y luego de eso caemos en lo que ya leímos, el versículo 18, que convocó la reunión de los servidores de Baal. El detalle de que él hizo subir consigo a Jonadab es una señal de que ya su corazón estaba desviado. Y te voy a decir por qué. Porque Jonadab, según nos enseña Jeremías 35, tenía una reputación extraordinaria. Era un defensor de la verdad. No le gustaba la profanación, no toleraba el pecado. Y él busca a Jonadab, al hombre de buen testimonio. Él lo busca y se lo lleva con él. Ahora bien, se lo lleva consigo. Y esto me da a entender algo. Que cuando él lo llevó consigo, él no le dijo: vamos a hacer algo por Jehová. No. Él no le dijo: vamos a ver la gloria de Jehová, vamos a clamar, vamos a hacer algo. No, él se lo llevó y le dijo: vas a ver mi celo por Jehová. ¿Sabes por qué él lo llevó a aquel lugar? Porque él tenía buen testimonio y lo que estaba buscando Jehú era sostener su apariencia de espiritualidad delante del pueblo. Y para él poder sostener la apariencia de espiritualidad, él se enlaza con Jonadab. Pero su corazón no está donde está el corazón de Jonadab. Y él se lleva a Jonadab con él, para que cuando la gente lo viera con Jonadab, diera: espérate, Jehú, teme a Dios de verdad, mira con quién anda, con el hombre de Dios. Y pastor, hay mucha gente que va a buscar enlazarse contigo. Hay muchos que van a querer extender lazos contigo. ¿Para qué? Para que cuando lo vean: oh, ese es espiritual, ese tiene a Dios por dentro. Pero son hipócritas. Y hay muchos que van a querer en esta casa. Y tal vez usted diga: muchos, pero si no somos tantos. Bueno, el tiempo lo dirá. Habrán algunos que buscarán de cierta manera establecer lazos, pero son lazos falsos. Porque lo que quieren es desarrollar una apariencia de piedad para ganar el favor de los hombres y trabajar en su beneficio. Y quiero decirte que aunque aparentemente por un tiempo tu plan funcione, las máscaras se caen. El que busca sostener una apariencia a costa de la intimidad y la comunión de otro, en algún momento va a caer. Se le va a caer la máscara, se va a revelar su verdadero carácter. Buscó la aprobación del pueblo. Y número 2, te dije que su corazón ya estaba desviado. Quiso exaltar lo que él iba a hacer y no lo que Dios iba a permitir, o lo que Dios en su gracia iba a permitir que aconteciera. Él quiso exaltar su propio celo y no el celo de Dios. Dios es un Dios celoso. Y Dios estaba permitiendo todo esto porque Dios es celoso. Pero en lugar de él exaltar el celo de Dios, quiso exaltar el celo suyo.
el celo de Jehú resalta en un aspecto en su obediencia aparentemente enérgica a Dios. Sin embargo, esta declaración que él hace revela que había una raíz de orgullo. Y hay gente que va a hacer muchas cosas buenas, pero en algún momento cuando hablan se les sale la raíz de orgullo. Se les sale la raíz de orgullo. Tenemos que cuidarnos de no ser esos, que se nos salga la raíz de orgullo. Cuando nuestro enfoque de adoración se ha desviado, terminamos sirviéndonos nosotros mismos en nombre de nuestro servicio a Dios. Número 1, te dije que una señal de que somos íntegros a mitad es que nosotros servimos por conveniencia y no por devoción. Número 2, desviamos el verdadero enfoque de la adoración. En lugar de darle adoración a Dios, nos damos gloria a nosotros mismos. Y usted no tiene que decir, ay, yo soy poderoso para estar dándose gloria. Va más allá de eso, hermano. Va más allá de eso. Cuando se sirva a usted mismo, usted se está dando gloria a usted. Número 3 y último. Obramos en extremos peligrosos. Servimos en extremos peligrosos. Y note el detalle de la palabra peligrosos. En extremos peligrosos. Hacemos más o menos de lo que Dios nos pide, pero nunca obramos en la debida y justa medida de sus demandas. O hacemos más o hacemos menos, pero no trabajamos a la medida de lo que Dios nos exige. Aleluya. Cambiamos sus métodos por nuestra preferencia. ¿Sabe qué, amado hermano? Jehú llevó a cabo la voluntad de Dios, pero él se fue demasiado lejos. Demasiado lejos se fue. Se fue demasiado lejos y ejecutó a más personas de lo que Dios le había ordenado. Y si usted no me quiere creer a mí, Oseas, capítulo 1, versículo 4, habla del juicio que iba a venir acerca de la casa de Jehú. Y dice el Señor por medio del profeta: yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. En Jezreel, donde él mató, supuestamente en nombre de Dios, se llevó unos cuantos que Dios no le había dicho que matara. Nosotros somos obedientes parciales, que no es otra cosa que desobediente. Cuando nosotros obramos en extremos peligrosos, hacemos más de lo que Dios nos pide, o hacemos menos. O Dios nos da una instrucción por medio de los labios del ángel de la casa y hacemos de más o hacemos de menos. Y el problema del servicio en extremo es que nos lleva siempre a faltarle a la justa medida de lo que Dios está pidiendo. Mató más gente de la que debía matar. Cambiamos los métodos de Dios, la instrucción de Dios, por nuestra preferencia. Eso fue lo que hizo Jeroboam. ¿Tú sabes lo que hizo Jeroboam? Él pervirtió la adoración verdadera. Y en el momento en que Jehú no decidió quemar esos becerros también, él estaba pervirtiendo la adoración verdadera. Se estaba yendo a otro extremo. Eso fue lo que hizo Saúl. Eso fue lo que hizo Saúl. Cuando usted va a la historia de la desobediencia de Saúl, en 1 Samuel 15, para resumir, usted se da cuenta de que Dios le había dado una instrucción por medio del profeta Samuel a Saúl. Y le había ordenado que asesinase a todos los de Agag, incluso a Agag. Le había ordenado exterminar todos los animales, todo hombre, mujeres, niños, vacas, ovejas, camellos, asnos, todo Dios se lo había ordenado eliminar. 1 Samuel 15:3. Tenía que acabar
todos los que eran de Amalek, todos los que estaban en favor del rey Agag. Pero mira esto, mira lo que sucedió. Dice lo siguiente la palabra, 1 Samuel 15:5. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Parecía que estaba haciendo lo que Dios le había dicho. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartados y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos. O sea, buscó salvar a unos que no estaban envueltos en el asunto. Pero luego dice la Biblia que Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y mira esto, Dios le dijo que matara todo. Pero en el verso 8 dice: y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Se fue al extremo que Dios le dijo que no se fuera. Voy a matar, pero me quedo con esto y esto. Y le pesó haber puesto por rey a Saúl a Jehová. ¿Y sabe lo que dijo Dios? Me pesa haberlo puesto por rey, no ha cumplido mis palabras. Cuando tú no obras en la justa medida que Dios te pide, estás obrando en forma extrema, peligrosa. No estás haciendo caso a la voz de Dios. ¿Y sabe qué es lo terrible de la desobediencia? Ya voy cerrando. Lo siguiente. Usted puede decir: bueno, yo me arrepiento y ya. ¿Sabes qué? Hay un versículo que captó mi atención en 1 Samuel 15. Y es la parte B del versículo 22 al 23. Escuche esto. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención que la grosura de los carneros. Escuche eso, prestar atención. Dios quiere que le atendamos. Y esta es la parte que me vuela mi psiquis, porque nosotros siempre intentamos minimizar la desobediencia. Pero cuando Dios habla por medio del profeta, dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Sabes cuán severa es la rebelión? Que Dios la toma como brujería. No, ya yo no me leo las cartas, pero como eres rebelde, el pecado que te va a caer, el peso del pecado que te va a caer es el mismo. Porque dice que para Dios es lo mismo que la hechicería, que la adivinación. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. ¿Y cuántas veces somos obstinados? A mi manera, a mi modo, con mis métodos, de la forma que yo creo que me funciona mejor. Y Dios te dice: eso es idolatría. ¿Sabes por qué? Porque es ponerte a ti en primer lugar. Tus ideales, tus pensamientos, tus preceptos, tus maquinaciones, tus opciones. Amados, y concluyendo así, quiero sintetizar todo nuevamente en el tema de este mensaje. Seguir el plan a mitad no trae la recompensa completa. La Biblia nos enseña en el verso 32 de 2 de Reyes 10 que en aquellos días comenzó Jehová a cercenar el territorio de Israel. Ellos vieron a sus opositores levantarse contra ellos. Dice que los derrotó Hazael por todas las fronteras. Desde el Jordán al nacimiento del sol, toda la tierra de Galaad, de Gad, de Rubén y de Manasés, desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnón, hasta Galaad y Basán. Y Galaad y Basán era una de las tierras más fructíferas que el pueblo había heredado de Canaán. Pero desde ahí los atraparon y los devastaron. No fueron los de Azor, no fueron ninguno de esos. Fue Jehová. En aquellos días comenzó Jehová
a cercenar el territorio de Israel. Y la palabra cercenar en este texto viene del hebreo katzak, que significa destruir y cortar. Ese día, como Jehú decidió obedecer el plan a mitad, Dios comenzó a cortar, Dios comenzó a quitar. Y hay gente que va a tener pérdida, hay gente que va a sufrir destrucciones en el camino. Hay cosas que tal vez tú no entiendes y tú dices: Dios mío, pero ¿por qué si yo te estoy obedeciendo? Y tú le echas la culpa al diablo, le echas la culpa al vecino, le echas la culpa al amigo, al pastor, al jefe. Y Dios te está diciendo: no son ellos, soy Dios, soy yo que estoy cercenando, soy yo que estoy sacudiendo tu casa, soy yo que estoy sacudiendo tu vida para que despiertes, para que entiendas que seguir el plan a mitad no trae la recompensa completa. Dios le permitió un reinado de 4 generaciones, pero eso no era lo que Dios tenía para Jehú. Dios tenía mucho más para él, porque Dios le dio a Jehú a la medida que él actuó. Él actuó superficialmente, Dios le dio bendición superficial. Te entrego un reinado de 4 generaciones, pero hasta ahí, Jehú. ¿Por qué? Porque hiciste lo malo y cercenó Jehová la tierra. Amado hermano, seguir el plan a mitad no trae la recompensa completa. Seguir el plan a mitad no trae la recompensa completa. Seguir el plan a mitad no trae la recompensa completa. Y Dios habló. He dado lo que Dios nos ha dado para entregar a este pueblo. Toda la gloria es de Dios. Así que, amado hermano, si Dios ha hablado a su vida, yo te invito a estar puesto sobre tus pies, inclinar tu rostro. Y ahí donde tú estás, te invito a derramar tu alma delante de Dios. A derramar tu alma delante de la presencia de nuestro amado.